Muy bien. Estábamos hablando de Daniel, ¿cierto? Y dijimos que Daniel era una primera parte narrativa y una segunda parte apocalíptica. Y vimos algunas de las características de la literatura apocalíptica, ¿cierto? Y bueno, creo que no sé si hay alguna pregunta adicional, pues la resolvemos. O si no, entonces quedamos así con el libro de Daniel. Recordemos que esto es una introducción general al Antiguo Testamento, ¿cierto? Entonces, no sé si hay reitero, una información adicional. Muy bien, Eh, sí, Pastor, una preguntita, ¿cómo pasan los otros libros? esta es una pregunta muy interesante. Recordemos que se había planteado, eh, todo eso depende siempre, tengamos en cuenta siempre. Como yo les he venido diciendo, y me gusta recalcar eso porque para que cuando nosotros escuchemos algo diferente, no haya un escándalo, no haya un, digamos, como un juzgar a la otra persona y decir ese es un hereje. ¿A qué me refiero con esto? Recordemos nosotros que siempre hay diversas interpretaciones absolutamente de todo, de todo. Si usted es una persona que considera solamente una interpretación y que la considera la única verdadera o que tiene absolutamente toda la verdad y que las demás están totalmente equivocadas, cuidado, hay problemas ahí, no es correcto. Ya nosotros tenemos que aprender a que las, las traducciones, las diferentes explicaciones del texto bíblico obedecen a una cantidad de elementos. Por ejemplo, ¿qué clase de persona es? Si es una persona, digamos, que sea educada teológicamente, va a tener unas interpretaciones. Si no lo es, va a tener otras. ¿Qué clase de denominación está siguiendo? Es decir, ¿a qué iglesia pertenece? Dependiendo de la iglesia, se tiene unas diferentes interpretaciones. ¿Qué clase de teoría de inspiración bíblica se tiene? Si es inspiración verbal con inerrancia, se tiene una interpretación. Si es inspiración dinámica o diversos niveles de inspiración, se tiene otras interpretaciones. Si una persona es de corriente teológica conservadora, progresista o liberal, todos tienen diferentes interpretaciones. ¿En dónde se ve el profesionalismo de una persona? Se ve en el conocimiento y en el manejo que tiene esas interpretaciones, ¿ya? Se ve en que esa persona dice, no, mi interpretación y mi sistema de creencias no es la única, ni es la más, digamos, cercana a la verdad, ni es la única que tiene la verdad, no. O sea, una persona profesional tiene que manejar, digamos, como todas esas interpretaciones y decirlo desde esa perspectiva. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo todo eso? Porque, por ejemplo, cuando es una persona que tiene una teoría de inspiración verbal con inerrancia y que es de corriente teológica conservadora, va a decir, Daniel es el escritor de ese libro y pare de contar. Mientras que otras personas van a decir, no, Daniel escribió solamente la primera parte del libro, es decir, los primeros 6 capítulos. Del capítulo 7 al 12 se escribe posteriormente. Se escribe, digamos que cuenta eventos del pasado, es decir, es un libro escrito post-evento. Ya, y desde esa perspectiva es muy diferente cuando la persona cree que el escritor está acá y que desde acá Dios le muestra todo lo que va a pasar 200 o 300 años adelante, que sabemos que no es que Dios no pueda, claro que sí lo puede hacer, pero otra perspectiva muy diferente es cuando se está acá y se ve, desde acá se ve lo que pasó allá. Y entonces se está contando es algo que ya tuvo lugar en la historia y que yo lo estoy contando para dar lecciones filosóficas a la gente que me está escuchando. Ya son dos cosas muy diferentes. Entonces, el conservador va a ver como que el escritor, en este caso Daniel, está acá y el Señor le está mostrando todo allá. Pero una corriente progresista y una corriente liberal, entonces va a decir, eso es algo que pasó allá y que el escritor le está echando mano, reitero, para contar cosas que tuvieron lugar en su vida. Perdón, que están teniendo lugar en su presente y que él echa mano a esa historia, la comenta y saca lecciones filosóficas para su vida. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva tenemos que decir, no, realmente Daniel no escribió todo el libro de Daniel. Que hay mínimo, pero mínimo, pues, como para uno decir, hay mínimo 2 o 3 autores en ese texto. ¿Ya? Pero mínimo, ¿se acuerda que yo les hablé? Ya te doy la palabra, José Alfredo. ¿Se acuerdan que yo les hablé alguna vez del libro más pequeño que ni siquiera se puede llamar libro,
porque es un solo capítulo, Abdías, ¿se acuerda del Antiguo Testamento? Y les decía que en ese libro de Abdías se pueden rastrear tres personajes diferentes, tres autores diferentes. Imagínense, con un solo capítulo y 21 versículos, tres autores diferentes. Si a eso le adicionamos autores de libros que tienen 12, 20, 25, 50, 60 capítulos, 150 capítulos, obviamente eso no es correcto decir que es un solo autor, no es correcto. ¿Listo? José Alfredo, ¿qué vas a decir? Sí, tenía una pregunta. Entonces, el libro de Daniel con el Apocalipsis no es cronológico. Con el Apocalipsis que tenemos en el Nuevo Testamento. Sí, exactamente. No, jamás. No es cronológico. Y yo sé que en muchas iglesias plantean uno como si fuera la continuación del otro. Y se puede hacer y se hace. ¿Por qué se puede hacer? ¿Y por qué te digo que no es cronológico? No es cronológico en el sentido de que sea una misma historia que está pasando, digamos, en el mismo periodo de tiempo. Es decir, no es sincrónico y no es cronológico en el sentido de que no está contando la misma historia. Como le acabo de comentar, los capítulos 7 en adelante del libro de Daniel cuentan una historia que ya había tenido lugar en el mundo. Y Apocalipsis cuenta una historia que tuvo lugar más o menos si al libro de Daniel se le atribuye más o menos unos dos siglos antes de Cristo, entonces tendrá una diferencia de 300 años más o menos entre el Apocalipsis de Daniel y el Apocalipsis de Juan. Y si se le atribuye ese libro de Apocalipsis a Daniel, tendría muchísimo más diferencia todavía, tendrá una diferencia de 700 años, ya, entre uno y otro. Ahora, ¿qué es lo que sí se puede, digamos, plantear de manera eh, relacionada? No puedo decir sincrónica porque no es. No puedo decir cronológica por lo que le acabo de decir. De una manera, digamos, relacionada es porque como ambas son literatura apocalíptica, entonces tienen obviamente que tener unas características similares. En cuanto a lo que les decía, es dualística, habla del bien y del mal, a Dios y Satanás, ángeles y demonios, ¿cierto? En cuanto a que es muy simbólica, en cuanto a que se puede interpretar de manera histórica, es decir, preterista o cíclica o futurista. Desde esas perspectivas, por eso es que son tan similares. Pero eso no solamente pasa con la literatura apocalíptica, pasa, por ejemplo, con la literatura sapiencial o con la literatura, esta literatura profética, ¿cierto? O con la literatura, digamos, mítica, que todos tienen ciertas características por pertenecer a un mismo grupo literario o a una misma especificidad literaria, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Pero decir que, reitero, aunque yo sé y he presenciado estudios del Apocalipsis de Juan, que están echando mano siempre el Apocalipsis de Daniel para entender un poco más el concepto. Reitero, se puede arrojar luz de un texto a otro, pero que ambos traten del mismo asunto, no. De pronto también hay que hacer una diferencia bien grande, cuidado, entre lo que es literatura apocalíptica y escatología. Recuerden lo que les he venido diciendo, no es lo mismo. Escatología es lo que tiene que ver con acontecimientos finales, con los acontecimientos que se darán allá, en los últimos días que no sabemos cuáles son, mientras que la literatura apocalíptica nació, según el texto bíblico o según lo que se implementó en la Biblia, nació en el exilio en Babilonia. Entonces ahí no podríamos decir que la literatura apocalíptica es lo mismo que escatología, son dos cosas diferentes. ¿Listo? Entonces todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Muy bien. Preguntas. ¿Qué otras preguntas tenemos? Bien, si no hay más preguntas, vamos a seguir trabajando con
los libros de Esdras y Nehemías. Entonces nosotros ya en este momento terminaríamos el libro de Daniel. Reitero, todo esto es solamente una interpretación o una introducción, un estudio introductorio. Todo eso se puede ver de una manera mucho más profunda. Y ahora entonces entraríamos a ver los libros de Esdras y Nehemías. ¿Listo? Vamos con Esdras y Nehemías. ¿Y por qué Esdras y Nehemías se ven como una sola obra? Porque curiosamente en la Septuaginta, de hecho, el nombre que se le da a Esdras y Nehemías es Esdras Aleph y Esdras Bet, es decir, primera de Esdras y segundo de Esdras. O sea que al libro de Nehemías en la Septuaginta se le llama Esdras, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta ese aspecto. Entonces veamos cuál es la fecha de estos dos libros. Entonces vamos a ver Esdras y Nehemías como una sola obra, como lo fueron en un momento dado. ¿Cuál es la fecha de escritura de estos libros? Exilio y posexilio. Obviamente mucho más, digamos, ampliamente el posexilio, ¿no? Ahí es el posexilio. Ustedes están viendo una diapositiva acá. Hola. ¿Ven una diapositiva? Estoy hablando solo. No, no se ve nada, pastor. No se ve nada, pastor. Ahí sí. Ahora sí se ve. Bien. Ahí está entonces Esdras y Nehemías. Y les estaba comentando que estos dos libros, reitero, son una sola obra, o inicialmente se les consideraba una sola obra, y en la Septuaginta están así, una sola obra. Y que la fecha de estos personajes está en el exilio y posexilio, y que el libro de estas dos obras pues se colocaron por escrito, aunque si bien algunos asuntos en el exilio, la inmensa mayoría en el posexilio. Y obviamente esta obra tiene un propósito, y es que Israel tiene que ser una comunidad dedicada al culto, una nación santa consagrada al servicio del Señor. Entonces, ¿qué está pasando acá? Recordemos que el pueblo de Israel ha estado en el exilio en Babilonia más o menos por 70 años, pero viene un decreto de repatriación de Ciro que después lo confirma Darío, ¿correcto? Y en ese concepto, el pueblo entonces regresa a la tierra prometida. Pero ahí, en Israel, pues se da como una digamos, como un exacerbado deseo de que por la pureza de Israel como grupo étnico. Entonces aquí hacen unas cosas un poco fuertes, tanto Esdras, sobre todo Nehemías, hace unas cosas bastante fuertes, porque Nehemías, por ese deseo que tiene de que el pueblo de Israel guardara la pureza racial y étnica, entonces Nehemías toma una actitud bastante fuerte, y es que él hace separar, ojo, hace separar a gente que se había casado, israelitas, hombres y mujeres que se habían casado con moabitas, hombres y mujeres, y con amonitas los hace separar, ¿ya? Y entonces ahí en ese momento hay muchos hogares que son destruidos. Eso es como en la actualidad lo que decíamos en una clase anterior, cuando en una iglesia le dicen, ah, no, es que él no es adorador de Dios, tiene que separarse de él. Él no es cristiano, tiene que separarse de él. O, por ejemplo, en otros eventos, cuando una pareja llega sin casarse a la iglesia, tienen que separarse. Algo así hizo en Nehemías, en el sentido de que, reitero, cuando había una familia formada por un israelita y un amonita o moabita, entonces los hacía separar.
Y eso fue una hecatombe familiar muy fuerte. Ahí se quedó muchísima gente sin esposo y sin esposa. La gente, algunos padres sin hijos, hijos sin padres. Eso fue una cosa bastante loca lo que hizo Nehemías ahí. Ah, y bueno, fue bastante lamentable. ¿Y eso con base en qué se hizo? Con base en lo que le estoy diciendo ahí en el propósito, de que Israel supuestamente tendría que ser una comunidad dedicada al culto, una nación santa, y esos pueblos entonces iban a hacer que Israel claudicara. Y por lo tanto, entonces no podemos permitir eso. Y pues sencillamente tenemos eh, que hacer que toda esa gente que no son israelitas salgan de acá. Y eso fue bastante lamentable. ¿Listo? Hablemos un poquitico de la misión de Esdras, así grosso modo. Esdras se dedicó más a lo espiritual, porque Esdras era un sacerdote, era un escriba de la ley, un sacerdote, y el hombre conocía muchísimo de leyes. No, no tanto Nehemías. Nehemías estaba en la política, Esdras estaba en la religión. Reitero, aunque fueron personas que trabajaron, digamos, como en la misma época, pero uno estaba desde la política y el otro estaba desde la religión. Recordemos que Nehemías era copero del rey, que era un funcionario importante, muy importante del rey, y con base en eso entonces funcionaba. ¿Listo? Por ejemplo, Esdras quería repatriar a los que querían volver a Jerusalén. Leamos Esdras capítulo 7, versículo 13. Alguien, si lo tiene, por favor, léalo. He dado la siguiente orden: todo aquel que en mi reino pertenezca al pueblo de Israel, a sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, que vayan. ¿Ya? Que vayan. Bueno, leamos por favor desde el 11 para entender un poco mejor. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos del Señor y en sus estatutos dados a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo. Paz. He dado la siguiente orden: todo aquel que en mi reino pertenezca al pueblo de Israel, sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, que vaya. Ahí está. Entonces, fíjese que Esdras se le da como esa orden, y él la repite porque él quiere entonces que la gente vaya a Jerusalén nuevamente, que sean repatriados. Y vea lo que le decía, entonces Esdras es tanto un sacerdote como un escriba, digamos, muy versado en la ley del Señor. Por eso es que a Esdras, recordarán ustedes que en algún momento se dice que Esdras es el compilador del Pentateuco. ¿Se acuerda que les ha dicho? Que Esdras es el compilador del Pentateuco aparentemente. ¿Y eso por qué se da? Porque el tipo era muy versado en esos conceptos. Era un escriba que tenía muchísima idea de ese asunto, y que por lo tanto se le consideró así, que él tenía mucho para aportar, y que él seguramente habría sido el escritor del Pentateuco. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más fue aquello de lo cual se encargó Esdras? De vigilar que en la ciudad de Israel, sobre todo en la ciudad de Jerusalén, se tuviera un cumplimiento de la ley. ¿Ya? Entonces, eso era muy importante para ellos, porque era, pues, la ley es, digamos, como lo que distingue a los judíos. Y por otro lado, llevar donativos de parte del rey. Leamos, por favor, del capítulo 7, desde el 14 hasta el 20. Dice, versículo 14. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tus manos.
en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieron para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás, pues, diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén, y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Entonces, fíjese que entonces tiene dos aspectos que le estoy mencionando acá. El cumplimiento de la ley, de las ofrendas y todo eso que se le tenía que presentar al Señor, y también llevar unos donativos de parte del rey a Jerusalén. ¿Listo? También algo bien interesante, y es que Esdras fue el encargado de organizar el culto. Recordemos pues que obviamente en Israel había un culto muy organizado antes de que el rey Nabucodonosor llegara. Cuando él llega, destruye todo eso. Cuando el pueblo de Israel está en el exilio en Babilonia, hay un pequeño culto. En Jerusalén, de todas maneras, que se queda o se sigue haciendo un pequeño culto, pero no era, digamos, algo pomposo ni nada por el estilo, porque es una ciudad que está destruida, que hay muchísima gente. Y obviamente eso en el posexilio tiene que volverse a organizar. ¿Listo? Mire lo que dice entonces aquí el 720, del 720 en adelante. Todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Yo mismo, el rey Artajerjes, doy esta orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda puntualmente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino, 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho puntualmente para la casa de Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de caer su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Ojo con esto porque es muy importante. Ojo con lo que les voy a decir. Esto aquí en el papel suena muy interesante, pero al parecer eso no se dio realmente. No se dio, o sea, no se sabe qué pasó eh, con todos esos donativos y esas promesas que habían hecho. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros leemos el libro de Ageo, en el 520 más o menos, en el libro de Ageo nos va a decir que el pueblo está destruido, que el templo está destruido, que la gente no, leamos por favor un momentico, Ageo. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasó con todas esas donaciones? Y al parecer fueron donaciones que realmente no llegaron allá. Es decir, al parecer se extraviaron por el camino, si fue que salieron de Babilonia, es decir, desde el imperio medo-persa. Pero lo cierto es que a Jerusalén no llegaron. Mire lo que dice, mire lo que dice, por ejemplo, en Ageo capítulo 1, versículo 2 en adelante. Así ha hablado el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo en que la casa del Señor sea reedificada. Entonces llegó esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso para ustedes tiempo de habitar en sus casas artesonadas mientras esta casa está en ruinas? Ojo, mientras esta casa está en ruinas, está hablando del templo, está en ruinas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó con todos esos tesoros y todo eso que el rey, según eso, decidió mandar? No se sabe. Unos dicen realmente no lo enviaron nunca, y cuando dicen que no lo enviaron nunca, se cree que como hubo cambio de reyes, pues era normal los cambios de reyes, y que muy seguramente en esos cambios de reyes, como era un imperio y como tenía tantas cosas por plantearse, entonces muy seguramente no los asumen de esa manera. Ya, es decir,
de pronto algo así como el político que dice, no, es que no me comprometí a eso. El que se comprometió fue X persona o X rey, vaya y averígüele con él, pero el otro ya no está. Entonces algo así es lo que está pasando. Entonces dice, mientras que esta casa está en ruinas, pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, mediten bien sobre sus caminos, siembran mucho pero recogen poco, comen pero no se sacian, beben pero no quedan satisfechos, se visten pero no se calientan, y el que trabaja a jornal recibe su salario en saco roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Mediten sobre sus caminos, suban al monte, traigan madera, reedifiquen la casa, y yo me complaceré en ella y seré glorificado, ha dicho el Señor. Ojo, buscan mucho, pero hallan poco. Lo que guardan en casa yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, mientras cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por eso los cielos han negado la lluvia y la tierra retuvo sus frutos. Yo llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo el trabajo de manos. Ahí está. Entonces reitero, esto que estamos leyendo en el libro de Esdras muy seguramente no se dio y hay varias, digamos, hipótesis para el respecto. Por otro lado, mira lo que dice en el 7:24. A ustedes les hacemos saber que a los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Entonces, aquellas personas que estoy hablando de lo que de cuál fue la misión de Esdras, cuál fue la misión. En primer lugar, como le comento, la misión de Esdras fue más enfocada a lo espiritual. La visión de Nehemías fue más a lo político, ¿ya? Entonces, en cuanto a Esdras, se quería repatriar a los que querían volver a Jerusalén, eso por un lado. En segundo lugar, el cumplimiento de la ley allá en el Israel que se está habitando ahora y los donativos que el rey da, entonces es Esdras el encargado de llevarlos hasta allá. ¿Listo? En cuarto lugar, organizar el culto. En quinto lugar, decirle a los involucrados del culto que no deberían pagar impuestos y que nadie debía imponerles impuestos a ellos por estar, digamos, incluidos en el servicio del culto. Otro aspecto bien importante es que Esdras intentó establecer los magistrados y los jueces. Mire lo que dice en el 25. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios y al que no las conoce, enséñaselas. Entonces, ¿qué está pasando acá? Pues obviamente, reitero, es un pueblo unas tierras que están baldías, un pueblo que está destruido, a gente que está regresando, que estaban 70 años. 70 años son casi 2 generaciones. Entonces, obviamente, cuando ellos regresan, tienen que organizar todos esos aspectos y eso es lo que están haciendo, organizándolo. ¿Listo? Entonces, aquí se les dice a Esdras hay que colocar magistrados, jueces, gente que conozca de leyes para que impartan justicia, para que impartan leyes al pueblo. ¿Listo? Muy bien. Y esa justicia o esa ley no es solamente la ley espiritual, lo que llamaríamos, o la ley litúrgica, sino que también es la ley civil, social. Mire lo que dice en el 7:26. Y todo aquel que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey será castigado rigurosamente, ya sea a muerte, a destierro, a pena de multa o a prisión. Entonces, eso es un poco fuerte todo lo que se está presentando ahí. Eso era lo que estaba, digamos, haciendo Esdras como tal. Preguntas de esta misión de Esdras. Bueno, muy bien. ¿Qué pasó con Nehemías? Nehemías, le comentaba, se dedicó más a lo político que a lo administrativo. Perdón, a lo político y administrativo que a lo religioso. Entonces, por favor, téngalo en cuenta. Esdras a lo religioso.
Nehemías a lo político y administrativo. Por ejemplo, Nehemías reconstruyó las murallas y organizó el país desde una perspectiva más, reitero, administrativa y política. Pero también hizo algo con los diezmos. Mire lo que dice que hizo Nehemías en el capítulo 7, versículo 14. Los hijos de Sakai, 770. Ah, no, estamos hablando de, a ver, Nehemías 7:14, ¿no? espérate a ver. No, Nehemías 2:11. Leamos, por favor, del 11 por ahí hasta el... Bueno, por ahí hasta el 13, hasta el 14. Nehemías 2:14. ¿Alguien está ahí? Nehemías capítulo 2. Pase luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y de la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Muy bien. Entonces, gracias. Como le comento, reconstruyó las murallas, organizó el país. Mire lo que dice el 17. Les dije pues, dice Nehemías, ¿no? Ustedes ven la difícil situación en que estamos. Jerusalén está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego. Vengan y reconstruyamos el muro de Jerusalén para que ya no seamos objeto de deshonra. Recordemos algo muy importante. Aquí cuando está hablando del muro, está hablando pues de las murallas. Y curiosamente, después uno ve cómo Nehemías levanta una oración al Señor y le dice, Señor, yo reconstruí la ciudad, pero la verdad lo que había reconstruido era el muro, ¿ya? Y, pero ¿por qué habla entonces y por qué es tan importante eso? Porque en la antigüedad las murallas eran muy importantes para las ciudades. Bueno, aquí en Colombia tenemos un ejemplo de una ciudad murallada que es Cartagena. Eran unas murallas muy grandes, no sé si allá eso. Y las murallas en Jerusalén existen todavía, o sea, Jerusalén es la ciudad amurallada, la Jerusalén antigua. Después de ahí para afuera, obviamente todo eso ya está muy construido, pero en esa época eso era muy importante. Ellos colocaban murallas para evitar que los enemigos tomaran las ciudades. Recuerde, no eran cualquier muralla. Permítame hablarle de un ejemplo de murallas. Por ejemplo, las murallas de Asiria. El escritor bíblico dice que eran unas murallas tan grandes que tocaban el cielo. Claro, obviamente eso es hipérbole, eso no es cierto ni es posible, pero está colocando esa figura para decir eran unas murallas muy altas. Mire lo que pasaba con las murallas de Babilonia. Las murallas de Babilonia, eso son una cosa porque la muralla no es un murito así como tal, digamos una pared de nuestra casa, no. La muralla tenía una pared externa y una pared interna. Y la distancia entre esas dos paredes era de varios metros, 6, 10 o 12 metros, de una pared a otra. Y todo eso
todo ese espacio que quedaba ahí lo rellenaban con palos, con piedras, con tierra, lo rellenaban con toda una cantidad de cosas para evitar que fuera destruido fácilmente. Y las murallas de Babilonia, de ras de piso hacia abajo, tenían 6 metros, o sea, lo que nosotros llamaríamos el cimiento era de 6 metros debajo del piso, para evitar que los ejércitos enemigos hicieran huecos por debajo y pasaran así. Imagínense, 6 metros. Y aparte de eso, las murallas de Babilonia tenían, alrededor de las murallas tenía como un cuerpo de agua, habían hecho como una zanja y habían llenado eso de agua, agua por todo ese lado. ¿Listo? O sea, eso eran unas murallas impenetrables. Entonces, para entrar a Babilonia tocaba con unos puentes colgantes, así, unos puentes que se elevaban y se bajaban cuando la gente quería entrar. O sea, que eso era una cosa bárbara, las murallas de Jerusalén. ¿Por qué ellos le dedicaban tanto tiempo a eso? Porque las murallas representaban la fortaleza de las ciudades y el poder que tenían las ciudades. ¿Se acuerdan ustedes dónde vivía Rahab la ramera del libro de Josué? ¿Se acuerdan que dice que la casa de ella era sobre las murallas? O sea, eran tan grandes, tan gruesas esas murallas que se podía construir casas sobre ellas. Eso era lo que pasaba con las murallas, ¿ya? Las murallas de Cartagena, aunque no son ni comparables con las que le estoy describiendo, pero son una cosa muy grande, eso son unas paredes gigantísimas ahí. ¿Qué vas a decir, Alexandra? Sí, ¿quiénes fueron los que empezaron con la idea de las murallas? ¿Quiénes fueron Esto es sí, tan los antiguo, pioneros? es tan antiguo como el ser humano. De hecho, ¿se Wow, acuerdan ustedes la Biblia cuando menciona a esos grandes grupos étnicos en la época de Josué, los eteos, heveos, gergeseos, amorreos, fereceos, ¿se acuerdan? todos Los, los fer, feos. los fereceos son habitantes de ciudades que no tienen murallas. Eso significa el término fereceos, habitantes de ciudades sin murallas. Y las ciudades sin murallas eran muy fácilmente tomadas por los enemigos. De hecho, cuidado, cuando los grandes conquistadores pasaban el reporte de las lugares que ellos habían conquistado, ojo, no pasaban el reporte de las ciudades que no tuvieran murallas, porque se tenía el concepto de que esas ciudades son muy fáciles de tomar. ¿Quién va a ni siquiera registrar una ciudad de esas que porque la tomó si es una ciudad que no tiene murallas, cuando eso es tan fácil? Ellos tomaban solamente el reporte de las ciudades amuralladas, ¿ya? Entonces, eso se empezó a dar cuando, recordemos que las invasiones en la antigüedad eran diferentes invasiones a las nuestras. O sea, en la antigüedad eran murallas, por ejemplo, eran habitantes que los tomaban fácilmente presas del enemigo, porque no estaban guardiados, porque no tenían murallas alrededor de ellos. En la actualidad, las invasiones son intelectuales o económicas, ¿ya? Por ejemplo, aquí en Colombia y en Latinoamérica, eso es mentira que los españoles se fueron. O sea, los españoles, digamos, físicamente se fueron después de la conquista de América Latina, pero ellos regresaron. Las grandes multinacionales que actúan aquí en Colombia y en muchos países de Latinoamérica son o francesas o españolas o estadounidenses, norteamericanas, ¿ya? Entonces, las invasiones ahora son así, económicas, ideológicas, culturales, ¿ya? Pero en ese momento las invasiones era la gente, los soldados iban y tomaban posesión de esos otros lugares. Por eso se necesitaban las murallas y eso fue muy temprano en la historia de la humanidad que empezaron a colocar murallas para evitar que los soldados enemigos, las tropas enemigas vinieran e invadieran las ciudades. Y eso era una cosa bastante fuerte porque, por ejemplo, hubo varios conquistadores en la antigüedad que llegaban
a esos lugares y ¿sabe qué hacían? Quemaban los barcos donde habían llevado a sus soldados a esos lugares, los quemaban. Eso lo que significaba era que de acá no nos, o sea, nos vamos, el que se va de acá se va es porque está muerto, o venimos y conquistamos esta ciudad. Eso lo hacían ellos. Ya era una cosa bastante fuerte. Muy bien, preguntas. Ahora, ¿qué pasa con el versículo 18 de Nehemías? Estaba hablándole de la misión de Esdras y ahora le estoy hablando de la misión de Nehemías. Mire lo que dice el 18, 2:18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena conmigo y asimismo las palabras que el rey me habían dicho. Ellos respondieron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Ojo, pero cuando lo oyeron, Sanballat el horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, se burlaron de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Ustedes se rebelan acaso contra el rey? Pero yo les respondí, el Dios del cielo, él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque ustedes no tienen parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Claro, estas personas no tenían parte ni derecho ni memoria. Pero ¿por qué estas personas se levantaron contra Nehemías? Porque ellos dijeron, si estos judíos vuelven a restaurar la ciudad, muy seguramente también van a volver a restaurar el gobierno de ellos. Y recordemos cuál era el gobierno de Israel antes del exilio. El gobierno de ellos, el gobierno de Israel antes del exilio era un gobierno monárquico. Antes del exilio del reino del norte y del reino del sur eran pueblos monárquicos. Y aquí entonces hay que tener en cuenta que si estos personajes que menciona acá, Sanballat, Tobías y Gesén, ellos dicen, si estas personas reconstruyen la ciudad y reconstruyen su gobierno, van a implementar otra vez la monarquía y a nosotros no nos conviene eso. No nos conviene porque vamos a tener que volverles a dar tributo a esta gente. Entonces, por eso ellos se oponen a la reconstrucción de Jerusalén. Aquí también hay gente del Reino del Norte. Recuerden que en esa época el Reino del Norte y el Reino del Sur se constituyeron en enemigos desde mucho tiempo atrás. Y acá, entonces, son personas que son enemigos y que consideran la posibilidad de que no podemos dejar que ellos coloquen otra vez monarquía porque nos van a volver a cobrar impuestos. Entonces, por eso ellos se rebelan contra lo que están haciendo Esdras y Nehemías. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más está haciendo Nehemías? Nehemías organizó el país y abolió los abusos. Mire lo que dijo, por ejemplo, lo que hizo Nehemías en el capítulo 5. Leamos ese capítulo 5. Por lo menos unos versículos, alguien que me colabore, por favor. Dice, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces
Lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. ¿Sigo? Ah, bueno, dejemos así, vamos mirando. Ujú. ¿Qué está pasando acá? Hay una abolición de la usura. Entonces, otros decían, versículo 4, estamos en el 5:4 de Nehemías, hemos tomado prestado dinero sobre nuestras tierras y viñas para el tributo del rey. Ahora bien, nosotros y nuestros hermanos somos de una misma carne y nuestros hijos son como nuestros hijos. Sin embargo, nosotros tuvimos que entregar nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas son ya esclavas y no podemos rescatarlas. Entonces, aquí hay una situación bastante lamentable. Recordemos que el pueblo de Israel está en el exilio en Babilonia. Regresan, aquí ya han regresado, pero, o sea, perdón, lo que pasa es que ellos saben, por eso no todos quisieron venir del exilio, porque saben que al regresar ellos tienen que venir a trabajar fuertemente y a invertir muchísimo dinero, mucho dinero invierten, tienen que invertir para reconstruir el país. Entonces, eh, obviamente ellos tienen que tomar dinero prestado, pero resulta que los impuestos o los intereses eran muy altos. Entonces se dijo, no, nosotros no podemos pagar eso. Tenemos que lidiar. Recuerden que en la ley de Moisés no se podía pedir intereses por el préstamo de dinero a los hermanos israelitas. Es decir, cuando se le prestaba dinero a una persona extranjera, sí, pero cuando no, pues no, cuando era israelita no se le podía cobrar intereses. Y aquí ellos están pagando unos intereses bastante fuertes. Por eso, miren lo que dice en el versículo 7. Después de meditarlo bien, reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿ustedes están exigiendo intereses de sus hermanos? Además, convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y ahora ustedes son los que venden a sus propios hermanos para que nosotros tengamos que rescatarlos de nuevo. Y callaron, pues no tuvieron nada que responder. Y yo añadí, no es bueno lo que ustedes hacen. No deberían andar en el temor de su Dios para no ser objeto de burla de las naciones enemigas nuestras. También yo, mis hermanos y mis criados, les hemos prestado dinero y grano. Perdonémosles esta deuda. Os ruego que las devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandan de ellos como interés. Entonces aquí hay algo muy importante y es que eh, ellos no podían solicitarle intereses a sus hermanos, ¿ya? Entre judíos la idea es que no, entre ellos no se prestan a interés. Aquí hay una discusión muy interesante en cuanto a precisamente el, el, el prestar dinero y si prestarlo a interés o no. Aquí en Colombia hay algo, los que están allá de Colombia, yo no sé si pasa eso también, por ejemplo, en allá de pronto en Bolivia, pero recordemos que aquí en Colombia hay una cosa que se llaman los famosos gota a gota, los famosos prestamistas. ¿Ya? Cuando yo empecé a pastorear una iglesia de las que he Sí, hay pastoreado, eso. ¿cómo? Acá sí hay los gota a gota, ya llegaron. La También hay mayoría son colombianos. colombianos, porque eso surgió en Colombia. Nosotros somos tristemente los autores del gota a gota, o también le llama prestadiario. Eso es bastante lamentable porque eso es un impuesto muy elevado, unos intereses muy elevados que se pagan al día. La gente que se mete con gota a gota, lamentable porque para salir de ahí es muy complicado. Esa deuda sube permanentemente. Y reitero, tienen que pagar a diario el interés.
Eso aquí en Colombia, eso es bastante fuerte entre las clases bajas. Y resulta, entre las clases bajas y medias, es decir, estrato 1, 2, 3, reitero, son los que más trabajan esa parte. Pero sobre todo estratos 1 y 2. Y eso es algo bastante fuerte. Cuando llegué a pastorear a una de las iglesias que he pastoreado, resulta que había más o menos unas 4 familias muy importantes de esa iglesia. ¿Y sabe qué profesión tenían? Eran gota a gota. Gota a gota. Y yo he tenido digamos, un ministerio más de corte social. Me interesa mucho el trabajo social con la gente y todo ese asunto. Y bueno, pues tuvimos un gran problema muy serio con eso. Porque obviamente eran los que más diezmaban, pero yo les decía, eso no es correcto. Y el dinero de ese diezmo no es un dinero sagrado. No lo es porque ustedes están explotando y están esclavizando a la gente de escasos recursos, porque eso es un dinero muy fuerte que se les tiene que devolver a ellos. Y eso fue algo bastante fuerte. Finalmente ellos se fueron de la iglesia. Ellos se fueron de la iglesia. Lo primero que hicieron fue dejar de diezmar. Y al dejar de diezmar, obviamente no me podían pagar a mí. Pero yo dije, no, no me interesa. No me interesa porque no podemos. Eso es como una discusión que hay muchísimo también en las iglesias de Colombia, de que si el dinero del narco, es decir, si llega un narcotraficante y le dice, vea, yo quiero dar una donación para esta iglesia, ¿qué harían ustedes? Que las donaciones de los narcotraficantes no son poquitas. E infortunadamente se está dando aquí en Colombia mucho que las iglesias, tanto católicas como evangélicas, se están presentando para el lavado de dineros del narcotráfico. Y hay textos que dicen, oh no, pues las ganancias del impío están guardadas para el justo. Y siempre hay esa justificación. Ojo, no es correcto que un narcotraficante viene y dice, vea, es que le quiero dar 10 millones de pesos. ¿Usted qué haría? No es correcto. No se puede recibir porque ese dinero es un dinero maldito. Ese dinero es un dinero de destrucción de vidas. Eso pasa exactamente igual con algo, ojo, tratando de sacar de enseñanzas para nuestra realidad. Eso es lo que pasa también con gente que trabaja en esas famosas criptomonedas. Ojo, los negocios con criptomonedas no son negocios, tienen un origen muy oscuro, porque esos negocios son alimentados por redes de prostitución infantil, son alimentados por redes de pornografía, son alimentados por redes de narcotráfico. Y por eso esta gente puede pagar tantos impuestos, tantos intereses elevados. Pero ahí uno tiene que empezar a admirar hasta qué punto entonces vamos a trabajar en eso, hasta qué punto vamos a ser personas que decimos sí o no a la parte económica, aunque sepamos que ética y moralmente no es correcto porque son dineros mal habidos. Alguien dice, no, yo oro y Dios limpia ese dinero y échelo para acá, para las arcas de la iglesia. Ojo con eso, no es correcto. No es correcto. ¿Me está haciendo entender? Los judíos tienen un asunto interesante y es que los judíos, por eso es que un judío, digamos, ellos llegan y en cada lugar donde hay judíos ellos tienen un ahorro comunitario. Y cuando llega un judío, entonces él los busca a su comunidad judía y, bueno, ¿usted en qué quiere trabajar? ¿Qué quiere hacer? No, yo sé hacer tal cosa o yo he tenido empresa de tal cosa. Listo, pásenos un proyecto. Y le prestan el dinero para ese proyecto sin intereses. No se lo dan tampoco todo de una vez, sino que ellos, digamos, le hacen diferentes desembolsos y van mirando poco a poco cómo se va creando eso. ¿Listo? Pero ellos hacen eso. Y por eso, por esa ayuda comunitaria que ellos tienen, es que les va tan bien. Entonces creo que tenemos que tener en cuenta, digamos, algunos aspectos. Ojo, dentro de lo posible,
Un cristiano no tiene que tener deudas con los bancos, porque la economía de los bancos es una economía neocapitalista, que lo que pretende es esclavizarte. Fíjese, curiosamente un banco te dice, tranquilo, yo le presto. Usted va a un banco y dice, bueno, es que quiero comprarme un carro, pero pues obviamente no tengo el dinero de contado. Los bancos y todo este sistema te ha vendido la idea de que no puedes comprar un carro de contado, de que no puedes comprar una casa de contado. Y finalmente es una casa que, digamos, voy a colocar un precio muy económico, digamos 40 millones, 30 millones de euros, por decir algo. Pero vaya y saque un préstamo al banco. ¿Cuánto termina pagando por esa plata que usted sacó? ¿Cuánto termina pagando? El doble. Más del doble, casi el triple, termina usted pagando. Casi que el triple, es decir, como 2 veces y media. Cuidado. Entonces, usted y yo no podemos comprar un carro o una casa de contado, pero sí le tenemos que pagar a un banco 2.5 veces lo que nos prestó. Eso es falta de planeación. Si usted tiene, por ejemplo, si usted quiere comprarse un electrodoméstico, por favor, no compre con tarjetas de crédito. No saque un crédito para eso. Diga, voy a ahorrar tal cual. ¿Cuánto es la cuota que le prestaron para el carro? ¿Cuánto tendría que dar al banco mensualmente? Ah, listo, 500,000 pesos, 800,000 pesos. En euros sería más o menos ¿cuánto? Sería, digamos, por decir algo, 100 euros, 120 o 150 euros de cuota mensual. ¿Por qué no hace usted un plan y toma esos 150,000 pesos mensuales, euros mensuales, como si los tuviera que dar al banco y los guarda, o bien sea debajo del colchón o los colocan en una cuenta en el banco, qué sé yo? Y cuando tenga ese dinero, entonces compra de contado. ¿Quién dijo que nosotros no podemos? ¿Sabe quién dijo que no podemos? Los bancos, porque a ellos no les interesa la gente que compra de contado. A ellos no les interesa la gente que se endeuda. No les interesa la gente que no tiene tarjeta de crédito. Por eso, todo lo que hacen, lo hacen con tarjeta de crédito. Por ejemplo, yo, si quiero publicitar en mi canal de YouTube, ¿sabe cuál es la única manera que tengo de pagar esa publicidad? Con tarjeta de crédito. Si eso es así, si usted maneja tarjeta de crédito, ojo, a una cuota, a una cuota. Pero no vaya a colocar, uno ve gente en un supermercado comprando, es que el mercado del mes, ¿a cuántas cuotas? A 12, por favor, a 12 cuotas el mercado del mes, ¿a cuánto le va a salir eso? ¿Cuánto le va a salir eso? Entonces, si utilizas tarjeta de crédito, utilízala, no por el crédito, sino por la comodidad y la seguridad, más no por el crédito. Tengamos cuidado con eso. Por favor, perdónenme que les dé, digamos, este pequeño tic, pero hay que tener cuidado con eso. Nosotros como cristianos no podemos seguir estando endeudados. Eso no es correcto. Supuestamente Dios a nosotros nos da la sabiduría, y digo supuestamente porque entonces, ¿cómo ponemos a funcionar eso para tener una sana economía? Dios nos debe dar la sabiduría y de hecho nos la da, pero tenemos que empezar a ser buenos administradores de la economía. ¿Listo? Y eso es lo que está pasando. Entonces esta gente al ver que sus hermanos están siendo explotados económicamente, tiene que haber un asunto bien importante acá, un asunto importantísimo. Perdona las deudas. Aquí estas personas perdonaron la deuda. Por ejemplo, las famosas deudas externas de Colombia. Es una deuda que ya se ha pagado una cantidad de veces, pero que jamás se logrará de pagar. Jamás se logrará pagar. ¿Por qué? Porque es tan elevada y los intereses, sobre todo, los intereses, cada colombiano que nace ya le da un poco de dólares a Estados Unidos. Los intereses de esa deuda son bárbaros y cada vez nos seguimos endeudando más y más y más. Entonces, ahí hay que tener en cuenta ese aspecto. ¿Listo? Entonces,
una de las cosas que hizo Nehemías y que hay que aprenderle es que organiza el país y está aboliendo la usura, los altos intereses de la gente que les ha prestado dinero y que después ya no se puede pagar ese dinero. ¿Qué otra cosa hizo? Organizó los diezmos. Organizó los diezmos aquí a estas personas. ¿Qué otra cosa hizo? Algo muy importante, y es algo que eso sí, infortunadamente se le reprocha a Nehemías. Mire lo que dice en el capítulo 13. Por favor, alguien que lea Nehemías capítulo 13. ¿Alguien puede leer, por favor, Nehemías capítulo 13? Dice, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo el jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano y del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Entonces, ¿qué tenemos acá? En el capítulo 13 del libro de Nehemías es donde está consignado lo que les comentaba en algún momento. Mire lo que dice en el versículo 1. Aquel día se leyó a los seres del pueblo el libro de Moisés, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, pero nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron esto, pues la ley separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros, ¿ya? Entonces, aquí hay un problema muy serio, porque Nehemías hace que muchas familias sean separadas, ¿listo? Y muchas familias se quedan destruidas. Y como le comenté en algún momento, aquí en este momento es que se coloca por escrito el libro de Ruth, es acá, porque al parecer la escritora del libro de Ruth, que es una mujer, lleva las consecuencias de eso, y ella luego cuenta la historia de Ruth, de Noemí y de vos, para decir: Nehemías, yo no estoy de acuerdo con lo que usted está haciendo, porque mire que en la historia de Israel, en la historia antigua de Israel, pasó lo que pasó y lo que le voy a contar acá. Y ahora usted, ¿con qué derecho destruye mi casa? ¿Con qué derecho usted destruye mi familia? No estoy de acuerdo con eso. ¿Listo? Entonces eso es lo que se plantea acá
en este aspecto. Nehemías vino, hizo 2 visitas a Jerusalén, Nehemías. La primera, 13:6. Pero cuando ocurrió esto, yo no estaba en Jerusalén porque en el año del 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, había ido donde el rey estaba, pero al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén y entonces supe el mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una habitación en los atrios de la casa de Dios. Esto me dolió muchísimo y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la habitación y luego mandé que limpiaran las habitaciones e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Entonces hay unos desórdenes provocados por el sacerdote Eliasib y él destruye todo eso. Este Nehemías es una persona demasiado, digamos, como pegado y como muy formal en todo. ¿Listo? Muy bien. En cuanto a la división de los libros, del capítulo 1 al capítulo 6 del libro de Esdras, ojo de Esdras, que leímos algunos apartados del libro ahora, está el regreso de los primeros personas, de los primeros cautivos que regresaron a Jerusalén. Ahí está en el libro de Esdras del capítulo 1 al capítulo 6. Recordemos que Esdras tiene 10 capítulos. Entonces ahí está en Esdras 1 el decreto de Ciro, el rey de Jerusalén. Recuerda que le dije desde el principio que íbamos a estudiar Esdras y Nehemías como si fueran una sola obra. Y está también el censo de los repatriados. En el versículo 3 está, en el capítulo 3 está la restauración del altar y del culto. Luego en el capítulo 4, cómo los adversarios que también están en Nehemías se oponen a esa reedificación del templo, pero ya en el capítulo 5 está la reedificación del mismo, ¿cierto? Muy bien. Y luego del capítulo 7 al capítulo 10 está la repatriación bajo la dirección de Esdras, es decir, los cautivos que están allá en el exilio regresan a Israel en 3 grupos separados, con Esdras, 2 grupos y con Nehemías también. En el capítulo 7, entonces ahí está esa otra repatriación. ¿Listo? Eso está del capítulo 7 y 8. En el capítulo 10 de Esdras otra vez se habla de las mujeres extranjeras que son expulsadas, lo que acabamos de leer en Nehemías. Y bueno, ahí está. Y el libro de Nehemías está del capítulo 1 al capítulo 7. Otra vez está la llegada de Nehemías a Jerusalén y la reconstrucción de las murallas. Ahí está del 1 al 7, reitero. En el capítulo 1 está la oración de Nehemías que hace por Jerusalén para que el Señor tenga misericordia y que ya se acabe toda esta situación y que ellos puedan volver a su tierra. En el capítulo 2 entonces está Artajerjes enviando a Nehemías allá a la tierra. Y también está Nehemías animando al pueblo a que construyan. Luego está el reparto del trabajo de reedificación de Nehemías. Y en los capítulos 4 y 5, como le comenté ahorita, está lo que les hablaba de la abolición de la usura que le estaban cobrando de impuestos al pueblo de Israel. Luego, en el capítulo 8, hay otras reformas de Nehemías y de Esdras al pueblo. Por ejemplo, en el capítulo 8, Esdras está leyendo la ley al pueblo. En el capítulo 9, Esdras confiesa los pecados del pueblo. En el capítulo 10, el pueblo dice, sí, vamos a guardar esa ley, la vamos a cumplir y todo ese asunto. Y en el capítulo 2 están los sacerdotes y levitas y la dedicación del muro y otras reformas de Nehemías. Eso es lo que está pasando en el libro de Esdras y Nehemías. ¿Qué está pasando? El pueblo de Israel está en el posexilio, regresan a su tierra, la tierra está destruida, reconstruyen los templos, reconstruyen el culto, el templo, organizan el sacerdocio, los levitas, organizan algunos aspectos políticos, sociales, económicos, religiosos, y eso lo están haciendo estos 2 personajes, Esdras y Nehemías. ¿Listo? Eso es lo que está pasando acá. ¿Y todo por qué? Porque ellos tienen un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de ellos? Acá está. Israel debe ser una comunidad dedicada al culto al Señor, que tienen que ser una nación santa,
consagrada al servicio del Señor. Es decir, todo en Israel debe circular o debe girar en torno a Dios y al propósito que Dios tiene para su pueblo, que es que sean una nación santa y que le adoren a Él, ¿correcto? Eso es lo que está pasando en el libro de Esdras y Nehemías. Preguntas de estos dos libros. O sea que para reconstruir se necesitaba como la parte política y la parte espiritual, ¿no? O sea, la parte política, pues, con Nehemías y Esdras espiritual, ¿no? Sí, lo que pasa es que obviamente pues es un poco complicado, ¿no? Ujú, De todas maneras, porque el pueblo estaba todo destruido y toda esa situación, entonces viene la parte, digamos, de la ayuda, o por lo menos se les ofrece la ayuda política, y está por ujú, otro lado la parte, digamos, espiritual. Claro que sí. Ahora, aquí, de acuerdo a lo que tú preguntas y lo que digo, habría que tener cuidado, ujú, porque sobre todo en Colombia, yo les hablo siempre pues de la experiencia que tengo de sí, acá en Colombia, pero creo que eso se está dando en toda América, desde Estados Unidos hasta la mm, Patagonia. Ojo, Patagonia. de que los pastores cristianos se están lanzando a la política y sacerdotes también. Se están lanzando a la política porque creen que de ahí va a venir la solución a los problemas de Colombia. Entonces ellos lo que pretenden es ir a evangelizar a toda esa gente allá. Supuestamente los van a convertir, supuestamente van a hacer congresos más limpios, más transparentes. Mm, No es cierto, no es cierto. Desde esta perspectiva, bueno, ahora, por otro lado, ¿una persona cristiana puede lanzarse a la política? Sí, claro que puede. Y debería a gente capacitada lanzarse, más no pastores, más no pastores. Ahora, por otro lado, cuando estos personajes se lanzan a la política, ¿la iglesia debe comprometerse haciendo partidos políticos? No, no. La iglesia no debe hacer partidos políticos. ¿Ya? Es decir, ese personaje puede hacer un partido político, pero de ninguna manera de que diga, esta iglesia tiene este partido político. No es correcto. No es correcto, porque ujú, la solución para los problemas de la humanidad no viene desde el presente sistema político. El reino de Dios es política, también es política, tiene una parte política porque política es el arte de gobernar. Entonces sí la tiene, más no la politiquería que nosotros vemos en este momento en el mundo. Son dos cosas diferentes, ¿listo? Entonces aquí alguien podría decir, no, pero vea, Nehemías era un político y mire cómo ayudó. Hay otra gente que dice también, pero mire también Daniel, también fue un político. Sí, claro que sí, pero ellos no estaban metidos de lleno en la parte espiritual. Es decir, por ejemplo, Esdras es un sacerdote y un escriba. Esdras no está metido en ujú. lo político. Nehemías es político, pero no está metido en lo religioso, aunque es temeroso de Dios y todo ese asunto, pero no es un sacerdote. ¿Me estoy haciendo entender? Ahí hay cosas Ujú. que tenemos que lidiar muchísimo, con muchísimo cuidado con eso. Por ejemplo, con lo que pasa con el Papa, ¿no? Hoy en día, puede ser. Eh, los papas lo saben hacer muy bien, porque ellos no tienen, digamos, ellos no se meten directamente en política, pero Ujú, todo presidente de todos los países tiene que ir allá a besarle el anillo al Papa. Y ujú. cuando es establecido un presidente, entonces el Papa se pronuncia y dice, reconocemos como presidente de este país a este personaje, en fin, ¿ya? Entonces son situaciones que se dan ahí, pero claro, definitivamente eso es una cosa bien loca con el Vaticano. Bukele de San Salvador, o sea, del Salvador, es que no es pastor, pero creo que es cristiano, por eso que él es presidente ahora Es correcto. o sea, en este tiempo actual, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, lo que hizo este personaje, lo que hace este personaje es bien, es bien. Pero por otro lado también las iglesias por lo general apoyan a los partidos de ultraderecha o de derecha, ¿ya? Porque se considera
con base en textos mal interpretados como Romanos 13, que hay que obedecer a las autoridades porque las que hayan sido puestas por Dios. Entonces yo tengo que obedecer todo lo que diga una autoridad. Eso es falso. Eso es falso. Esos textos están mal interpretados. ¿Listo? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con ese asunto. Bien. Eso en cuanto a los libros de Esdras y Nehemías. Preguntas de estos libros. ¿Listo? Muy bien. Si no hay preguntas, vamos con el último libro del Antiguo Testamento según la Biblia hebrea. Recordemos que el último libro del Antiguo Testamento para nosotros es Malaquías, para nosotros. Pero para los hebreos, el último libro es el libro de Crónicas. Crónicas. Crónicas 1 y 2. Espérate que por acá está el libro de Crónicas. Acá está. El libro de Crónicas. ¿Qué se habla del libro de Crónicas? ¿Saben cómo se llama el libro de Crónicas para nuestros hermanos? Bueno, en el hebreo el libro de Crónicas se llama, cuidado, ojo cómo se llama, Dibre Hayamim. Crónicas no se llama Crónicas para los judíos, se llama Dibre Hayamim. ¿Y qué es eso de Dibre Hayamim? Es un asunto en el cual en el libro de Crónicas lo que se pretende es, Dibre Hayamim significa las palabras de los días. Lo que se nos olvidó escribir y contar anteriormente se lo vamos a contar en este pasaje, en estos libros, Dibre Hayamim. Para los hermanos católicos, ¿sabe cómo le llaman a estos libros? Yo no sé si usted ha escuchado esta palabra, paralipómenos. Paralipómenos. No. ¿Ya? Así se llama para ellos eso. ¿De dónde viene ese libro Paralipómenos de nuestros hermanos católicos? El nombre que le colocaron en la Septuaginta. Paralipómenos significa así. ¿Qué significa paralipómenos? Significa lo que se ha omitido, lo que no se escribió. Eso significa paralipómenos, lo que se nos había pasado por alto. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se va a escribir en el libro de Crónicas y como le comento, se cree que fueron los últimos libros escritos del Antiguo Testamento. Estos libros de 1 y 2 de Crónicas utilizan un método pedagógico que se llama Midrash. Midrash. Midrash básicamente es como un género literario que va a utilizar, digamos, como la historia, comentando algo que pasó allá y que lo trae para contarlo en la actualidad para sacar lecciones de vida para sus oyentes. Eso es lo que se trabaja, eso es el Midrash. Entonces, realmente todos los libros de la Biblia, casi todos tienen esa connotación de Midrash. Le echan mano a la historia y se la cuentan a gente del presente, ¿correcto? Con el ánimo de que estas personas aprendan muchas cosas de lo que está pasando en su momento con base en lo histórico. ¿Cuándo se colocó por escrito ese texto? Obviamente en el posexilio. El posexilio, recordemos que les he venido diciendo, está de acá, del 538 hacia acá, 538, 530, 520, 500, 450, 400, 300, 200, todo eso es posexilio. ¿Listo? ¿Y cuál es el objetivo del libro de Crónicas, de los dos libros de Crónicas, 1 y 2 de Crónicas? Primero, reactualizar la tradición davídica. Cuando uno lee los libros de Crónicas, ahí está, ¿qué es lo que está ahí? Las historias de los reyes. Echémosle por favor una mirada a este libro de Crónicas, las historias de los reyes. Por ejemplo, empieza hablando de los descendientes de Noé, los descendientes de Sem, de Israel, los descendientes de David, es decir, empieza hablando de toda
como la descendencia de las personas poderosas en Israel. Los descendientes de Judá, de Simeón, de Rubén, de Leví, es decir, de los hijos, de los 12 hijos de Jacob. Nos cuenta Crónicas esas descendencias. Luego habla entonces de los levitas, los descendientes de los levitas. Hay todos los primeros capítulos del 1 hasta el 7 del libro de Crónicas, de Primero de Crónicas, habla de todos esos descendientes. ¿Listo? Luego del capítulo 8 en adelante, del capítulo 9, habla de los que fueron repatriados de Babilonia, es decir, de lo que estaba pasando en los libros de Esdras y Nehemías que le acabé de hablar de ellos. Del capítulo 9 habla de ese aspecto. Pero también, curiosamente, mire que es eso es como, reitero, van a la historia y vienen a la actualidad, van a la historia y vienen a la actualidad. El capítulo 9 habla de los que fueron repatriados de Babilonia, pero el capítulo 10 ya se devuelve a la historia y habla de Saúl y de sus hijos, habla de cómo David luego es proclamado rey, ¿cierto? De los valientes de David, del ejército de David, de cuando David traslada el arca, todo ese asunto, ¿ya? Habla de eso. De cómo David extiende sus dominios, cómo son derrotados los sirios y los amonitas en esos gobiernos de ellos. Ahí está. Del censo de David, que es un censo bastante lamentable, y cómo David empieza a hacer los preparativos para el templo, todo ese asunto, cómo organizan el templo, y luego en el capítulo 28 de Primera de Crónicas habla de cómo Salomón va a suceder en el trono a David. ¿Listo? Y ahí termina el primer libro de Crónicas. El segundo libro de Crónicas habla de Salomón cuando le está pidiendo sabiduría al Señor, las construcciones de Salomón, todo el mobiliario del templo, todo eso está en los primeros 3, 4, 5, 6, 7 capítulos. En el capítulo 8 habla de otras actividades que llevó a cabo Salomón, de cómo la reina de Sabá visita a Salomón, las riquezas de Salomón, la fama que tenía el hombre más brillante que ha habido, más inteligente. También en el capítulo 9 habla de la muerte de Salomón. Y luego, a partir del capítulo 10, se empieza a hablar de los reyes del norte y del reino del sur, los dos reyes antagónicos. Recordemos que todo eso se dio después de la muerte de Salomón. Entonces, a partir del capítulo 10 se empieza a hablar de todos esos reinos del norte y de todos esos reinos del sur. Es bastante interesante toda esa parte, que es un momento bastante álgido en la historia política de Israel. ¿Ya? Ahí están reinados de Jotán, de Acaz, de Usías, de Ezequías, de Seraquerib cuando invade Jerusalén, de reinados de Manasés, de Amón, de Josías. Todo ese asunto lo cuenta. Entonces, ¿por qué cuenta todo eso? Porque hay una pregunta en el pueblo: ¿por qué fuimos llevados al exilio? Y hay gente que se atreve a decir que es que definitivamente a Dios le quedó grande lidiar con el pueblo, preservar al pueblo. Y entonces el libro de Crónicas los escribe para decirles: no, señores, no fue por eso. Es que la obediencia a Dios, el cumplimiento de la ley, eran requisitos para que el pueblo de Israel se mantuviera en la tierra de Israel y se mantuviera como un pueblo libre, como un pueblo autónomo, pero el pueblo ni los reyes quisieron hacer eso. Por lo tanto, el Señor los entregó al escarnio con el imperio babilónico. ¿Ya? Entonces, este libro de Crónicas quiere reactualizar la tradición davídica a través de todo eso que leímos, o por lo menos que notamos ahí. Por otro lado, también reactualizar la tradición sacerdotal. Son dos aspectos muy importantes. Recuerde por qué es tan importante para ellos la tradición levítica, la tradición davídica, porque ellos creían que cuando ellos volvieran a Israel, ellos volvían a instaurar el sistema monárquico en Israel. Entonces, para eso se necesita contar toda esa historia de los jueces,
¿ya? Perdón, de los reyes. Y obviamente, otra parte muy importante para el pueblo es la tradición sacerdotal. Debemos fortalecer la tradición sacerdotal o volver a instaurar la tradición sacerdotal, pero cuidado, recuerden que para que una persona fuese sacerdote, tenía que ser una persona que, que perteneciera a el árbol genealógico de Aarón. Recuerde que una cosa eran sacerdotes y otra cosa eran los levitas. Los levitas se encargaban como de la utilería, de la organización, de todo el aspecto de acomodar las cosas. Mientras que la tradición, mientras que los sacerdotes se encargaban del culto como tal, de la parte espiritual. Entonces, un sacerdote debía demostrar su ascendencia sacerdotal. Eso tenía que comprobarlo. En la actualidad dicen que la tribu en Israel, que la tribu que sí pueden rastrearla hasta Aarón, que son los levitas. Es lo que ellos dicen, es lo que ellos plantean. Y en Israel todos esos personajes son de apellido Cohen. Recordemos que Cohen en hebreo es sacerdote. Entonces esos que tienen apellido Cohen supuestamente son de esta tradición sacerdotal. ¿Listo? Y todo eso se quería hacer porque obviamente el templo quería, y como efectivamente pasó después, se restauró. Pero a ver, ¿quiénes van a oficiar ahí? ¿Quiénes van a estar metidos allá en el templo y en el culto y todo eso? Ah, no, pues entonces hablemos de estos personajes y se llegó entonces a reactualizar esa tradición davídica, sacerdotal y de los que organizaban y servían en el templo. ¿Listo? Muy bien. Aquí con Crónicas tenemos un asunto bien interesante y es que hay varias fuentes que se utilizaron para escribir el texto bíblico. Leamos esos textos que están ahí, por favor. Diferentes personas que me ayuden, por favor, leyendo esos versículos que están ahí. ¿Nadie? Primera de Crónicas 27-24. Joab, hijo de Sarbia, había comenzado a contar, pero no acabó, pues por esto vino el castigo sobre Israel, y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David. Muy bien, una primera fuente, gracias. Una primera fuente que se utiliza para escribir la Biblia y específicamente estos libros de crónicas es la que mencionas ahí al final de la lectura, las crónicas de los reyes, del rey David. Ojo, cuando la Biblia habla de que acaso esto no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel o las crónicas de los reyes de Judá, no son, cuidado con eso, no son estos libros de crónicas, no son. Son la historia que mandaban a colocar por escrito los reyes cuando estaban en su gobierno. Ellos mandaban a colocar por escrito la historia, pero son historias que se utilizaron para escribir el texto bíblico, pero que no son el libro de crónicas y reyes como tenemos nosotros o como los conocemos en la Biblia. ¿Me hago entender? Son dos cosas diferentes. Muy bien, leamos los otros textos. Pastor, disculpe una pregunta sobre lo que leí, que ahí dice que, ¿cómo es? No fue pues, el 24, pues por esto vino el castigo sobre Israel. ¿De qué? En el 24, ¿no? El que yo leí había comenzado a contar, pero no acabó, pues por esto vino el castigo sobre Israel. Sí, y ahí se está refiriendo, ¿qué texto? 27-24. Sí, que dice que vino el castigo sobre Israel. Sí. Ah, no, eso fue más adelante. Sí, ahí.
Pero entonces, ¿cuál es o sea, por qué fue? No entiendo ahí, el castigo sobre Israel. El castigo es el que está en el capítulo 21. ¿Qué pasa ahí? Ah, Mire, ¿qué está pasando ahí? Ojo, cada vez que los gobiernos hacen un censo, ese censo es catalogado de mala manera, porque se considera que cuando un pueblo, ojo, cuando un gobierno manda hacer un censo es porque le va a subir los impuestos al pueblo, ¿ya? Porque necesita saber cuánta gente hay, qué hace la gente, cuál es el nivel socioeconómico para decir cuánta plata puede aportar este tipo más, qué otra plata puede aportar. Los censos en todas las naciones del mundo, en todas las culturas, siempre se han visto como algo malo, como algo que trae maldición, como algo en lo cual los dioses, que eran dioses justos, los dioses que eran justos, no estaban de acuerdo. Eso pasaba en todas las cosmogonías, en todas las culturas. Entonces aquí en el capítulo 21 se habla de un censo que hizo David y cómo a partir de ese censo del Señor le dice a David, te voy a castigar. Y termina, el Señor le dice a David, escoge 3 días, escoge uno de estos 3 castigos. Caer en manos del Señor, caer en manos de tus enemigos y finalmente que haya pestes durante 3 días ahí en Israel. Y finalmente mueren 70,000 personas. 70,000 personas. Yo creo que la cifra es hiperbólica, pero de todas maneras es bastante fuerte. David es el que manda a hacer el censo, pero los que mueren son otros. Es bien curioso. Pero mire lo curioso también que hay en el versículo, estoy hablando en el capítulo 21, versículo 1. Se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a que hiciera censo del pueblo. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, vayan, hagan censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e infórmenme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Aquí entonces hace un censo, pero curiosamente aquí en ese censo, el que incita a David no es Dios. El que incita a David aquí en este censo es Satanás. Este capítulo 21 tiene un paralelo con el 1 Samuel 24. Perdón, 2 Samuel 24. Mire lo que dice, segundo libro de Samuel 24. Volvió a encenderse la ira del Señor contra los israelitas e incitó a David contra ellos diciéndole, ve y hazte un censo en Israel y de Judá. El rey dijo a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora en las tribus de Israel desde Dan hasta Berseba y hace un censo del pueblo para que yo sepa el número de los habitantes. Aquí en este texto dice que Dios incitó a David a hacer un censo, ¿cierto? Pero en el capítulo 21 de Crónicas dice que no fue Dios, que fue Satanás. ¿Ya? Entonces, aquí, porque el libro de Crónicas es, cuando el libro de Crónicas se escribe, la teología de Israel está muchísimo más desarrollada que en el libro de Samuel, y por lo tanto hay algunos conceptos que se cambian. En este caso, era David el que supuestamente, era Dios el que había supuestamente incitado a David, que le dice así como al oído, ve David, ¿por qué no te haces un censo? Y luego lo castiga por hacer exactamente lo que él hizo. Mientras que en el libro de Crónicas dice, no, un momento, eso no fue ningún Dios, fue Satanás el que incitó a David. ¿Listo? Muy bien. Primero de Crónicas 9:1, segundo de Crónicas 33:18, segundo de Crónicas 24:27. A ver qué nos dicen esos textos. Primera de Crónicas 9:1. Contado todo Israel por sus genealogías fueron escritos en el libro de los reyes de Israel, los de Judá. Fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Muy bien, cuidado, acá volvemos a lo mismo. Cuando decimos que fueron escritos en el libro de los reyes de Israel, ¿es el libro de Reyes, unidos de Reyes que tenemos nosotros en la Biblia? No, no es ese. ¿Es el libro de 1 y 2 de Crónicas que tenemos en la Biblia cuando habla de las crónicas de los reyes? No, no es eso. Son otros escritos de los cuales se extracta información para escribir lo que nosotros tenemos como Biblia. ¿Listo? Sí, Alexandra, ¿vas a decir algo?
Sí, que eso me aclara porque yo siempre preguntaba cuando leí los libros de crónicas, ¿cuáles eran esos? No sabía. Qué bueno ese dato. Sí. Entonces, Ujú. ¿por qué razón? Porque se va a ver lo que se decía allá y que se dice en el libro de crónicas y no está de acuerdo. O sea, o es decir, son cosas diferentes o no están. Entonces, ¿cómo así que no están? ¿Y qué pasó acá? No, es que no son esos libros de crónicas, son otras crónicas. Miren lo que dicen los otros textos. 33:18. Los demás hechos de Manasés, su oración a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre del Señor, el Dios de Israel, están escritos en las actas de los reyes. Ojo, las actas de los reyes de Israel. Muy bien. Y segundo de Crónicas 24:27. En lo tocante a los hijos de Joás, la multiplicación que hizo de las rentas y la restauración de la casa del Señor, está escrito en la historia del libro de los reyes, y reinó en su lugar su hijo Amasías. La historia del libro de los reyes, reitero, no es el libro de los reyes que nosotros conocemos. ¿Listo? Y también hay otras fuentes proféticas que se utilizaron para escribir estos libros. Primero de Crónicas 29:29, segundo de Crónicas 9:29, segundo de Crónicas 12:15, segundo de Crónicas 32:32. Leamos algunos de esos versículos, por favor. Primera de Crónicas 29:29. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, y en las crónicas del profeta Natán, y en las crónicas de Gad vidente. Ahí Ajá. está. Las crónicas de Gad el vidente, las crónicas de Natán el profeta, son escritos que ellos hacían y que después se utilizan para escribir el libro de crónicas. ¿Listo? Muy bien. Sigamos leyendo, por favor. Es Primera de Crónicas. Segundo. Primera de Crónicas 9:29. Segunda, Dice, creo que dice ahí. segunda. Ajá. Sí, yo estaba en segunda. Dice, los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, no están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahías, Silonita, y en la profecía del vidente Idó contra Jeroboam, hijo de Nabat. Ahí está. Bueno, en fin. Y finalmente lo que el libro de Crónicas quiere decirnos, o la obra cronista, a esto se le ya conoce como la obra cronista. Cuidado. Ojo con lo que le voy a decir. Esdras, Nehemías, 1 y 2 de Crónicas, a esos 4 libros se les conoce como la obra cronista. La obra cronista. O también se les conoce como el escritor cronista. ¿Listo? A esos 4 libros. El escritor cronista se supone que esos otros 2 que acabamos de ver, Esdras y Nehemías, y estos otros 2 son escritos por una misma escuela, que se le conoce con el nombre de cronista. ¿Listo? Y en esa obra cronista lo que se pretende es que, ¿cuál es el fin supremo de la vida? El servicio al Señor. Es decir, si usted quiere trabajar y darle el mayor sentido a su vida, sírvale al Señor. Ese es el mayor sentido de su vida. ¿Listo? Por otro lado, la grandeza de los monarcas, tanto del reino del norte como del reino del sur, se mide en la relación en el culto al Señor y al templo de Jerusalén. El servicio al Señor, es decir, un buen rey en Israel era el que le servía al Señor. Un rey malo en Israel era el que no le servía al Señor.
aunque hubiese hecho muchas construcciones, muchos canales, muchas cosas, aunque fuera muy bueno para la guerra, pero si no era temeroso del Señor y le servía, no era catalogado un buen rey. Por otro lado, un buen rey era catalogado bueno si le servía al Señor, aunque no hiciera muchas cosas de esas, aunque no fuera bueno para la guerra, el caso de Josías, aunque no construyera muchas cosas, pero era entonces un buen rey. ¿Listo? Por otro lado, el centro de Israel debe ser, por una parte, el culto, por otro lado, la obediencia a la ley y la circuncisión. Esos tres aspectos: el culto, la ley, la circuncisión. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos quiere mostrar el libro de Crónicas. Muy bien, muchachos. Con esto que estamos viendo hoy, se termina este curso. Este curso que se llama, ¿se acuerdan cómo se llama este curso? Introducción al Antiguo Testamento. Yo no sé, creo que de los más antiguos que están en este curso, creo que es Roland, ¿cierto? Y también Isabel. Roland e Isabel. Recuerdo vagamente que creo que Alexa y José Alfredo ingresaron después, ¿cierto? Sí. No sé cuando ustedes ingresaron, en dónde íbamos, la verdad no recuerdo. Mira los apuntes. Voy a mirar. Y Margui no recuerdo tampoco cuándo ingresó, pero creo que ingresaste un poquito tarde. Sí, sí, pastor. Sí, Margie es la más nueva. Se formó, Dios les bendiga. Oh, Ah, pastor, Señor le bendiga. Hola. Margui es Dios la les más bendiga. nueva. Alexandra y José, sí, Alexandra y José Alfredo, pues, sí, pues ya llevan bastante tiempo, pero obviamente sí, los más antiguos son Isabel y Roland. Lógico, porque igual con ellos fue que iniciamos desde cero. Sí. Bueno, el Señor les bendiga por haber llegado hasta el final. Isabel, Roland, el pastor Nilsson también obviamente está desde el inicio. Sí, sí, claro. Y Alexa y José Alfredo y Margui, que si bien retomaron un poquito tarde, pero lo hicieron con mucha dedicación, mucho entusiasmo, y desde que ingresaron ahí han permanecido hasta el momento. Pastor Nixon, este curso se termina hoy. Recordemos que el curso se llama Introducción al Antiguo Testamento, ¿ya? Y con el libro de Crónicas, como estamos siguiendo la organización que tiene la Biblia en hebreo, y ¿Sí? en esa organización los últimos libros son estos, de Esdras, Nehemías y Crónicas. Entonces, hoy terminamos con ese proceso, pastor. Qué bendición, se formó. Entonces, tú habías sugerido, creo que uno, ¿no? ¿Te acuerdas? Yo tengo muchos cursos para dictarles, pero eso sí ya dependería de una cantidad de cosas ahí, pastor. Y precisamente quisiera como que miráramos a ver ese aspecto. ¿Qué se puede Ya. hacer ahí? Sí, claro. Miramos a ver cómo lo organizamos, sí, porque igual, pues yo quiero recordarle a los hermanos que el pastor prácticamente nos está ofreciendo, pues obviamente esos cursos sin ningún costo, ¿no? Porque pues, pero ahorita la condición del pastor ahorita es diferente porque él ahorita ya tiene su propio instituto, ¿no? Pastor Luis Carlos. Así es, pastor, así es. Entonces ya es diferente. Entonces ya los otros cursos, pues no sé cómo lo podemos organizar para que, no sé, le demos una ofrenda al pastor o cómo nos sugieres tú para que sigamos con los cursos. Pastor, yo mira que permítame, les doy una. Mire, yo puedo dictar materias como hebreo. Bueno, algunos de los que están en este curso están en hebreo. Ajá. Alexa, Alexandra, está también Roland. Puedo dictar también griego, introducción al Antiguo Testamento, introducción al Nuevo Testamento, teología del Antiguo Testamento, teología del Nuevo Testamento, profetismo del siglo VIII, profetas anteriores, Génesis capítulo 1 al 11, deuterocanónicos, apócrifos del Antiguo Testamento, apócrifos del Nuevo Testamento,
tradición y literatura sapiencial en el Antiguo Testamento, evangelios, cartas paulinas, epístolas universales, literatura apocalíptica, hermenéutica, métodos exegéticos, el actuar de Dios en las pandemias a partir del libro de Habacuc. Estas son algunas de las materias que podemos dictar. Sí, y entonces, pues los hermanos, pues que me digan a ver cómo haríamos, porque obviamente el pastor Carlos ahorita netamente está viviendo de lo que enseña, ¿sí? Entonces, para ver cómo podemos, pues, continuar con el pastor Carlos y obviamente, pues, poderle remunerar también su trabajo. Claro. Pastor, yo te envié a tu, no lo hago al WhatsApp del grupo por respeto y si Sí, tú sí, lo haces, pero te envié a tu WhatsApp, digamos, como esa oferta académica. Te la envié a ti. Entonces, bueno, ahí tú... Sí, o envíala porque yo creo que ya como estamos hablando ya abiertamente, yo creo que para que ellos la puedan mirar, digamos, más coordinadamente, ¿no? Sí. Sí, claro. Bueno, ahí se las envía al grupo y ustedes escojan con muchísimo gusto, podemos dictar la materia que sea. De esas Pero que entonces tocaría ponerse de acuerdo para un solo tema, ¿no? Porque sí, toca un solo tema y ahora lo que pasa es que yo obviamente cuando dicto con el grupo, pastor, digamos con la institución, yo eso lo hago es 2 veces por semana. Y hora y media cada clase. Entonces, si aquí nos vamos a reunir solamente los lunes a la misma hora, pues hay que hacer, digamos, otra cosa diferente, ¿no? O sea, el manejo sería algo diferente. Exacto. Sí, sí, está bien. Sí, está bien. Entonces, ¿qué dicen Pero mis hermanos? ahí les dejo para que lo mediten, lo analicen, lo piensen. ah, sí, claro. Listo, pastor. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Pastor listo, Escalón. entonces estamos en contacto. Cualquier cosa me comentas, Pastor Nixon. Sí, sí, claro, yo te comento. ¿Listo? ¿Qué ibas a decir, Isabel? No, muchas gracias, pastor, por casi un año duramos. ¿Cierto que casi un año llevamos en esto? Un año. Sí, porque fue después de que nos echaron a confinamiento fue que empezamos. Ah, sí, ahora lo recuerdo. Nos demoramos Y un ya, año en la sí. introducción al Antiguo Testamento, vea, un año. Exacto. Más o menos, sí. Increíble. Sí, no. Eso que las primeras veces eran 3 horas, Pastor. ¿Te acuerdas que eran 3 horas, muchachos? Sino que como cambió el horario, entonces se redujo a 2. Sí, eran 3 horas seguidas. Porque como nadie tenía que ir a trabajar, todo el mundo en la casa. Claro, obviamente aprovechamos el tiempo. Ay, Dios santo. Bueno, ahí les dejo entonces, muchachos. Ha sido un placer, realmente ha sido una bendición para mí todo este tiempo. Entonces, dialoguen y cualquier cosa el Pastor Nixon me comenta, ¿listo? Eso, Bueno, está bien. estamos en contacto, el Señor les bendiga, que estén muy bien. Amén, que Éxitos. Dios lo bendiga. Luego. Muchas Gracias. gracias.